Ok. Entonces vamos a ver la siguiente lección, que es la escuela de Marta. La escuela de Marta. Ok. ¿Qué Marta? Marta, la hermana de Lázaro, ¿se acuerdan? Dice, cuando Jesús vino, no solo enseñó palabra. La palabra es importante. Necesitamos la palabra. ¿Sí? Dice, también se dedicó a hacer milagros, señales, prodigios y sanidades. Entonces, Jesús no era solo palabra. Los señales y milagros confirmaban la palabra. ¿Sí? Entonces, tiene que haber las dos cosas. Tenemos que tener instrucción, palabra, pero también tenemos que introducirnos en lo sobrenatural. Ahora, dice, recordemos el caso del paralítico. Dice que bajaron por el techo porque no había otra forma de acercarlo a Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo, ¿se acuerdan de esa frase? Tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Se escandalizaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, para el judío que conocía la Escritura, sabía que Dios es un Dios sobrenatural, que hace milagros, que resucitaba a muertos, y a través del Antiguo Testamento hay un registro de un montón de milagros. Entonces, ellos no tenían problema con aceptar los milagros. El problema era aceptar que una persona tuviera la capacidad de perdonar los pecados. Porque Jesús les dice, ¿cómo le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados. Y dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús estaba dando una declaración. O sea, Jesús a través de esa declaración lo estaba liberando de sus pecados, que posiblemente era la raíz por la cual él estaba enfermo. Posiblemente, ¿verdad? No estamos asegurando eso. Ahora, en nuestro siglo XXI, nosotros entendemos que Dios perdona pecados, ¿verdad? Entendemos que por la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados, pero hay muchos grupos que cuestionan el asunto de las sanidades. ¿Sí? Cuestionan el asunto de que Dios pueda sanar todavía. ¿Puede Dios todavía sanar? Entonces, a veces hay un montón de argumentos, conocen demasiada escritura, conocen demasiadas, tienen demasiados argumentos, y esos argumentos muchas veces trabajan en contra de la fe. ¿Sí? Trabajan en contra de la fe. Es Biblia, pero mal empleada, mal aplicada. Entonces necesitamos tener escritura, pero también necesitamos desarrollar la fe. Necesitamos crecer intelectualmente en la palabra de Dios, que es tu alma. ¿Sí? Pero necesitamos profundizarnos en el Espíritu por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, en el último párrafo de ese primer bloque dice, en general, en la iglesia del Señor hay poca fe para ver las manifestaciones de su poder. Dios quiera y nos vuelvan a llamar creyentes, es decir, gente que le cree con todo el corazón. Hoy en día es necesario retomar algunas enseñanzas que se han perdido. La fe para ver sus milagros es de las más importantes. ¿Sí? El día que, eso lo voy a editar, ¿verdad? Pero el 2 de junio o el 3 de junio, 3 de junio, vamos a tener una reunión unida con los hermanos americanos, ¿verdad? Va a ser a las 11 de la mañana. Pero el predicador que viene es un hombre de Dios, un hombre de el Congo, la República del Congo, y tuve la oportunidad de platicar con él hace ya varias semanas, y él nos platica cómo Dios lo usó, lo ha usado por medio de un ministerio sobrenatural. ¿Sí? Y cómo el ministerio sobrenatural de milagros, sanidades, liberaciones, resurrección de muertos y todo eso, ¿sí? Ha hecho que el evangelio explote en su país. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos meternos en esa corriente. Sí tenemos que sentarnos, estudiar la Biblia, leer la Biblia, pero también levantarnos y orar por los enfermos. ¿Sí?
Levantarnos y manifestar la fe, dar pasos de fe al ministrar a la gente que está necesitada. ¿Sí? Hay gente que piensa, pues sí, se necesita un ministerio de milagros y de liberación y de poder allá en África, porque allá hay mucha brujería, o en México, en otros países. Pero aquí en Estados Unidos, no, hombre, aquí todo está a todo dar. ¿Será? No. Aquí también se necesita la manifestación del poder de Dios. De otra manera, la gente no va a ser salva. Con argumentos, con palabras, no van a ser salvos. Se necesita el poder de Dios. A ver, diga conmigo, necesitamos el poder de Dios. Entonces, fe y doctrina, dos cosas que tienen que ir de la mano. Tengo que crecer en la doctrina, porque sí es necesario tener doctrina, ¿sí? Porque es la vía por donde uno camina, pero tengo que tener también la fe. Las dos cosas van de la mano. Dice en Juan 11, leemos la historia de la resurrección de Lázaro. Pero antes podemos ver la conversación que Jesús tuvo con Marta, quien lloraba la muerte de su hermano. Verás que Marta conocía bien la doctrina. O sea, Marta sabía la palabra y el poder de Dios, conocía las dos cosas. Por eso le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La fe de Marta le alcanzaba para que Jesús sanara a su hermano, pero no estaba al nivel de que Jesús lo podía resucitar. Entonces Jesús quería llevar a Marta y a toda la familia a un nuevo nivel de fe. ¿Ok? Entonces tú y yo tenemos un nivel de fe. Por ejemplo, creemos que si confesamos que Jesús es el Señor, somos salvos y nuestros pecados son perdonados. Pero a veces no nos ha alcanzado el nivel de fe para nuestra sanidad de nuestro cuerpo, para nuestra prosperidad económica, para la liberación de nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo quiere llevarnos a un nivel mayor de fe. Ahora dice, ella conocía el poder de Dios, pues había visto a Jesús hacer milagros. Además dijo, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. O sea, como que dejó la puerta abierta, pero luego la cerró. Era normal, es natural, porque hay una batalla. Cuando vas a dar un paso de fe, siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo. La fe siempre es correr un riesgo. ¿Y si me hundo? Pedro lo pensó. Iba caminando sobre el agua y yo digo, ¿para qué volteaba a ver las olas? Tan padre que hubieras quedado la historia y Pedro caminó sobre las aguas y se encontró con Jesús y luego regresaron caminando los dos juntos. ¿Sí? Pero dice, pero no, se hundió. La fe tiene riesgos y a veces te hundes. Ok, ¿dónde me quedé? Juan 11, 21 y 22 dice, ella también sabía de la oración y del poder intercesor de Jesús. Entonces ella sabía quién era Jesús. Dice, esta mujer reveló toda la doctrina y enseñanza que sabía. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús estaba diciendo, hoy, en este momento, este día, tu hermano va a resucitar. Pero ella, ¿cómo le contestó? Con otra doctrina. Yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Si yo te digo, tú vas a sanar, sí, yo sé que voy a sanar, cuando me muera y esté en la presencia de Dios, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Ok? Es prácticamente lo que dijo Marta. Sí, mi hermano resucitará en el día postrero. Marta incluso sabía cuándo era la resurrección de los muertos. ¿A qué instituto bíblico asistió? Pues obviamente al instituto del Señor Jesús. Jesús era su maestro. Jesús era su discipulador. Jesús le enseñó todas estas doctrinas básicas que hemos leído y hemos estudiado también nosotros. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces Marta estaba firme en la enseñanza, en la doctrina. Marta tenía doctrina, pero no sabía cómo usarla. No se dejaba acorralar por la fe, sino que respondía a las preguntas de Jesús con más revelación.
¿No te desespera a veces la gente así? Que tú le estás hablando de un tema y te sale, no, sí, es que esto... Y te responde como que sabe todo. ¡Cállate! ¿Sí? O sea, escucha, aprende. Y así estaba Marta. Amén, amén, gloria a Dios. Y sí, el Señor dice aquí en su palabra y ¿sí? Déjate enseñar por el maestro. Dice, muchas veces actuamos de la misma forma cuando el Señor nos empieza a acorralar para confrontar nuestra fe y llevarnos a un nuevo nivel. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Nos va a llevar, nos está llevando a un nuevo nivel como personas, como familias, como iglesia. ¿Cuántos dicen, sí Señor, llévame? ¿Va a ser incómodo? ¿Va a retar tu manera de pensar? ¿Va a retar tu manera de actuar? Sí. ¿Tú crees que era cuando Jesús dice, vamos al sepulcro? Vamos, ¿dónde está el sepulcro? ¿Dónde lo pusieron? Allá. ¡Mueva la piedra! ¿No fue incómodo eso? Señor, tiene 4 días, ya apesta. Y el Señor te va a dar una orden y va a decir, Señor, cálmate. No. Aquí sí, Señor, aquí te la volaste. ¿Verdad? Sí, siempre el Señor nos va a desafiar a lanzarnos al vacío, a dar un paso de fe. Dice, la doctrina es una es una de las mayores excusas que podemos argumentar para evitar vivir nuestra fe en un nivel de milagros. La mujer con flujo de sangre fue sana, no por conocer la doctrina, sino porque tuvo la suficiente fe para tocar el manto de Jesús. Tal vez no sabía doctrina. Yo conozco gente que no tiene doctrina, pero tiene una fe tremenda. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener una grande fe y no tener doctrina? ¿Se puede eso, pastor? Sí se puede. ¿Puede ser engañado? Puede ser fácilmente engañado. ¿Sí? Puede ser fácilmente engañado y charlatanes pueden aprovecharse de tu fe. Gente puede abusar de tu inocencia y cosas así. Entonces, sí es posible. Ahora, dice, ahí hay 4 puntos. Primero, dice, déjate confrontar por la palabra de fe. Una pregunta, ¿alguien tiene un desafío de fe en este momento en su vida? Hay desafíos de fe en el sentido, por ejemplo, que te encuentras ahí, o sea, que ya no tienes opción, tienes que creer. O hay desafíos de fe en el sentido de que tú estás tan tranquilo, tan cómodo en tu zona de confort y de repente el Espíritu Santo te incomoda, te sacude y dice, sal de ahí. Quiero que hagas esto. Y lo sientes tan fuerte que no tienes paz. No tienes paz. El Señor te remueve la paz para que tú puedas salir a dar un paso de fe. ¿Sí? ¿Cuántos están en este momento en una situación donde su fe ha sido confrontada? ¿Sí? ¿Ve a dónde, mija? Sí. Bueno, ahorita para mi viaje a África, ustedes ya saben que voy a ir. Sinceramente, no sé cómo voy a pagar mis biles cuando regrese, pero solo me toca tener fe. So, just gonna chill. Exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué? Por la aventura nomás de que sería padre ir a hacer... No, o sea, fue una palabra de Dios específica que te llamó a hacer ese viaje. Porque hay algo de Dios en ese viaje. ¿Sí? Ahora, ¿le crees a Dios que Dios te va a suplir lo que te falte? ¿Sí? ¿Cómo? No sé, pero tú te lanzaste al vacío. ¿Sí? Entonces, déjate confrontar por la palabra de fe. 2, dice, los milagros son más que un asunto doctrinal, son un asunto de fe, de creerle a Dios con todo el corazón. ¿Ha habido milagros en el proceso de tu viaje? ¿Sí o no, mija? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá más milagros. Habrá más milagros. Dios seguirá sorprendiéndote porque es un sueño de Dios.
fue un desafío de fe para ti. Esta experiencia va a elevar tu nivel de fe. Pero te digo una cosa, vienen más desafíos. Porque Dios no te va a dejar ahí nada más. Vienen más desafíos. Aprendiste a caminar sobre el agua. Ahora vas a volar. ¿Sí? Ahora dice, no debes, sí, tercer punto, dice, no debes afanarte por un milagro, pues no es el afán, sino la fe la que trae sanidad. Por eso debemos siempre entrar en la presencia de Dios con paz, con confianza. No es el afán la que produce el milagro. Ándale Dios, ándale, me urge, apúrate. No. Si tú tienes esa actitud al orar, deja de orar. Vete a caminar, respira profundo, ordena tus ideas, ordena tus pensamientos. Y cuando tengas paz, regresa a la presencia de Dios y con confianza. Señor, aquí estoy, yo sé que todo lo puedes, te doy gracias porque te vas a manifestar. Señor, de antemano ya te estoy dando las gracias por lo que tú vas a hacer. ¿Sí? No son las lágrimas lo que conmueve a Dios. No es la necesidad lo que conmueve el corazón de Dios. Es la fe. Es la fe. Cuarto punto dice, a veces no recibes un milagro por pedirlo con afán y no con fe. Lo pides con preocupación y no con alegría de saber de que Dios te responderá. Entonces, siempre entra a la presencia de Dios con alegría, con paz, con gozo. Muchas veces yo entro a la presencia de Dios quejándome, oh Dios, ay, ayúdame, ay, Padre. Y Dios me dice, ¿Así es como quieres venir a mí? O sea, despójate. Entra con paz en la presencia de Dios. Ahora dice Juan 11, 38 al 40, dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quita la piedra. Marta, otra vez, ¿quién? Marta, la que tenía doctrina, la que sabía que Jesús iba a hacer todo lo que pidiera, ¿sí? La que sabía que Lázaro resucitaría en el día postrero. Marta dice, la hermana del muerto le dijo, Señor, hiede ya, es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchas veces somos nosotros quienes tenemos una piedra en el corazón que el Señor quiere quitar para que podamos ver la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios. Es importante, dice, que todos aprendamos la sana doctrina, pero cuando se trata de ver la gloria de Dios a través de milagros, maravillas y prodigios, es la fe la que los consigue. Es la fe la que los consigue. Dios a veces te da los pasos, ¿verdad? Dios te da los pasos. ¿Cuál es el milagro que necesitas ahora, Isaí? ¿Cuál es tu milagro? Elote para tu... Uno de ellos, ¿sí? Es la fe, ¿sí? Ahora, para terminar, vamos a ver el último bloque. Dice, honra para ver milagros. Necesitamos desarrollar honra. Marcos 6, del 1 al 6, leemos que Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra, en Nazaret. Dice, aquí hay una enseñanza que mucha gente ha interpretado mal al concluir que Dios no los usará en su familia o en su ciudad porque no hay profeta en su tierra. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue a Nazaret no pudo hacer muchos milagros? Y Jesús dijo que no había profeta con honra en su propia tierra. Dice, pero está muy mal aplicado. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Marcos 6, del 1 al 6, para ver la historia. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos?
¿no es este el carpintero? Diga conmigo, el carpintero. Otros le decían maestro. Otros le llamaban rabí. ¿Cómo lo llamaron ellos? ¿Qué puedes esperar de un carpintero? Un mueble. Los carpinteros hacen milagros. Entonces, ¿dónde está el problema de ellos? Que redujeron a Jesús al nivel de un carpintero. ¿Sí? ¿No es este que dice? El carpintero, hijo de María. Es más, hasta me debe una lana María todavía. ¿Sí? Hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. Yo jugaba a las canicas con ellos, yo jugaba con ellos, a la cuerda, yo jugaba con ellos. ¿Sí? Intercambiábamos estampitas. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Hasta fui novio de una de ellas, ¿no? A lo mejor puede ser. Dice, y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Repitan esa frase, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. ¿Quién estaba asombrado? Jesús, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Okay. Entonces la idea que la gente dice es que no hay profeta en su propia tierra. Esa frase está incorrecta, porque Jesús no dijo no hay profeta en su propia tierra. De otra manera, pues los pastores que Dios levanta en su propio pueblo, en su propia familia, el problema es cuando reduces a la persona, al hombre de Dios, al nivel de un carpintero. ¿Sí? A veces la familiaridad trabaja en nuestra contra. ¿Quién es? ¿Chuy? ¿Es Chuy? ¿Quién es? ¿Abraham el que va a predicar? ¿El que le pega las baterías? ¿Sí? Entonces reduces a la persona al nivel humano, terrenal. Y obviamente una persona así no tiene nada que darte. Pero cuando honras a la persona en el nivel de la unción, en la autoridad, en la gracia que Dios ha depositado sobre él, entonces tú vas a recibir de parte de esa persona. ¿Okay? Ahora dice, su mensaje es que la incredulidad de la gente de Nazaret se reflejó en la poca honra que Jesús recibió. Ellos debían de haber recibido a Jesús como un gran maestro, como lo que él era. Alguien debía haber llegado primero y haber dicho, viene Jesucristo, viene Jesús, el maestro, y compartir testimonios de lo que Jesús había hecho en esa ciudad. ¿Sí? Y edificar el nombre de Cristo, exaltar el nombre de Cristo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque estamos exaltando el nombre de Jesús. Y ese nombre es el que hace las obras. Porque dice Jesús, en mi nombre, es en el nombre de Jesús. Ahora, si quieres ver milagros, dice, debe existir honra al siervo de Dios por los que los está ministrando. De lo contrario, Dios no puede manifestarse. Aunque Jesús era todopoderoso, la falta de honra de esa gente que lo conocía según la carne provocó la incredulidad que les impidió recibir sanidad. ¿Sí? Donde la gente creía que Jesús era el Hijo de Dios, sanaba a muchos enfermos, incluso sin tocarlos. Y aquí dice que para poderlos sanar, tuvo que ponerle las manos encima. ¿Sí? El centurión le dijo, Señor, di la palabra, no es necesario que vayas a mi casa. Entonces, hay niveles de fe, de confianza, ¿verdad? Ahora, dice, todos tenemos defectos. ¿Tienen los pastores defectos? Sí. Y a veces los vemos, ¿verdad? Se los vemos bien marcados. Ahí está, mira. Ya lo caché. Pero mientras mantengamos honra, sabiendo que fuimos lavados por la misma sangre de Cristo, veremos milagros a través de la persona que tengamos al lado, sin importar su procedencia.
La gente de Nazaret no recibió sanidad porque veía a Jesús como el hijo del carpintero, no como el Hijo de Dios. Una gran diferencia, una enorme diferencia. Entonces, a veces es difícil que tú puedas ministrar a la gente que te conoce porque no te honran. Porque no te honran como un hijo de Dios, no te honran como un siervo de Dios. Te menosprecian. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se cierran a recibir de parte tuya. Y a veces Dios tiene que traer otras personas. No es que sepan más que tú, simplemente como hay honor hacia esas personas, entonces los corazones de la gente se abren para recibir de esas personas. ¿Sí? Bueno, yo creo que terminamos aquí.